Paz de Cristo, mis amadas hermanas, hermanos y oyentes. Estamos con la segunda parte del estudio de 2 de Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 5, 6, 7 y 8. Y bueno, le doy gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus mensajes, por estar cada semana aquí pendiente a lo que tenemos para ustedes. Y bueno, hoy hay 4 temas y 4 capítulos bastante importantes, bastante dicientes, bastante educativos. Y cuando vamos terminando el capítulo 4, Pablo está hablando de vivir por la fe. Y sabemos que estas cartas o estos capítulos son enumerados para un mejor estudio, pero realmente eran cartas enteras, completas, sin divisiones. Así que llevan un orden textual, un orden temático. Venimos de Viviendo por la Fe, capítulo 4, y sigue en el capítulo 5, el verso número 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, hablando del cuerpo de la carne, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, aquí queda muy claro el tema del cual Pablo está hablando, es el deseo espiritual por esa morada que tenemos en Dios, y al mismo tiempo reconociendo nuestra mortalidad y cómo esa mortalidad Dios la convierte en inmortalidad en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y pues al mismo tiempo es como esa desesperación que como seres humanos tenemos ante las dificultades, ante las situaciones que van pasando. Él estaba pasando por muchas dificultades. Sabemos que era perseguido, que en la mayoría de sus cartas estaba preso cuando las escribió. Pero finalizando en la mitad, por así decirlo, sobre todo el capítulo 7, versículo 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Dejando claro que ante la desesperanza, que ante la misma mortalidad de nosotros, todo lo que nosotros podemos llegar a confiar y tener en fe viene de Dios. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y viene un título, aquí lo tengo subrayado en mi Biblia, bastante especial, sobre todo para nosotros que hemos conocido al Señor: el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A mí me encanta mucho este versículo porque realmente nosotros podemos aparentar mucho o ser algo delante de las personas y algo en otros lugares, pero finalmente Dios sabe quiénes somos nosotros, y lo que somos siempre conlleva unos frutos, conlleva unas consecuencias. Entonces, pues aquí habla como de la percepción que tienen las personas que no creen en Dios. Para ellos somos los locos, los que siempre estamos predicando: Cristo viene, entrégate, bautízate. Y como que mucha gente de alguna forma u otra menosprecia el mensaje, pero el mismo Pablo dice: pero el amor de Cristo que tenemos en nosotros nos constriñe, nos mueve, nos hace pensar en algo más que la propia vida, y nos hace pensar en aquel que murió, en aquel que resucitó y en lo que eso significa para mí. Y este mundialmente conocido versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay un mundo
entero. Hay muchas personas en el mundo, aquí generaliza diciendo esto precisamente. A todos los hombres, nosotros, los que hemos entendido la gracia, tenemos que llevar ese mensaje: reconcíliate con Dios. Porque no es solamente el hecho de decir, ay, soy pecador y necesito a Cristo. Es lo que trae a mi vida aceptar esta verdad. Esa verdad trae a mi vida libertad. Esa verdad trae a mi vida salvación. Y también trae a mi vida la realidad de que es hoy, es ahora, este es el tiempo. No va a haber otro tiempo ideal. No va a haber otro tiempo mejor. Entonces, hablando aún más acerca de su ministerio, empezamos el capítulo 6, donde él habla acerca de que él no le da a nadie ocasión de tropezarse, sino que él en todo se recomienda como ministro de Dios, y hace una lista pues maravillosa para mí, y al mismo tiempo es como la vara alta de lo que uno como servidor de Dios debe alcanzar a hacer, y lo que debe y cómo debe servir. A partir del 4, versículo 4 del capítulo 6, dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tristezas, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Recordemos que esta carta es un desahogo de Pablo como pastor ante la frustración de ver lo que estaba pasando en Corinto y pues las críticas que venían de las personas a las cuales le había dado tanto. Y realmente los pastores, aunque son seres humanos, son personas que han dado todo y se han negado a sí mismos para finalmente ganar almas, y entre ellas nosotros, para administrar personas, ovejas, entre ellas nosotros. Y cuántas veces no son criticados, señalados, cuántas veces no se burlan de ellos, tanto la gente del mundo como a veces los mismos hermanos. Son constantemente menospreciados, pero Pablo se gloriaba en el hecho de que él sabía que a pesar de todo lo que estaba pasando, él sabía para quién estaba hablando y sabía para quién estaba predicando. Y viene en este capítulo 6, el versículo 14, con un título muy poderoso: somos templo del Dios viviente, en el que retoma esa promesa de Dios o esa profecía de Dios cuando en Joel nos hablaba acerca de ese Espíritu Santo que vendría de parte de él, por lo cual salid en medio de él. Eso no es Joel, eso es Isaías. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y por ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Esa es una profecía que encontramos en el profeta Isaías. Entonces, aquí ese tema de no unáis en yugo desigual, mucha gente piensa que es como con, eso se refiere al inconverso. Pues obviamente, pues yo creo que hablar de una persona inconversa, de que no te debes unir a una persona inconversa, casarte con ella, pues sí, pero a veces siendo cristianos los dos hay yugo desigual. Si una persona tiene un sueño o un propósito en Dios y tú no tienes el mismo sueño y propósito con Dios, ese es un yugo desigual, porque tú no puedes obligar a otra persona a tener tu sentir, ni viceversa. Y muchas veces cuando no esperamos en Dios, perdemos grandes oportunidades de vida uniéndonos a personas, y no solo en matrimonio, sino que no están en el mismo nivel. Y no me refiero a que haya altos y bajos, sino en el mismo nivel de espiritualidad. Hay más carnalidad en otras personas, o tal vez no ha alcanzado ese nivel de madurez en Dios,
Y eso también es un yugo desigual. Y lo que trae el yugo desigual, aquí especifica con los incrédulos, pero no solamente los incrédulos están en el mundo. Hay hermanos que son bautizados que muchas cosas no tienen la fe ni el conocimiento de que son cosas que vienen de Dios. Y finalmente, pues en el que se refiere este versículo 14, es un tema que, aunque se ha hablado mucho, aunque se ha predicado mucho, como que hasta el día de hoy mucha gente dice, ay, me puedo casar con un inconverso, puedo salir con un inconverso, mire que en la iglesia yo no consigo nada que sirva. Y son palabras mayores decir que en la iglesia no hay nada que sirva cuando son personas, hijos de Dios, que han sido rescatados, que han sido lavados por la sangre. Y pues yo creo que la visión se acorta cuando solo los que están a nuestro alrededor son con las personas que para nosotros son toda la iglesia, pero la iglesia es todo el cuerpo de Cristo, muchas miles de personas a nivel mundial. E incluso en tu congregación no podemos como decir todos son iguales, porque realmente no es así y nunca va a ser mejor el mejor inconverso del mundo que el hermanito más recién entregado que hay en la iglesia, porque realmente no es así. Y ese pensamiento mucha gente lo quiere como que no me enseñe más eso no está bien, yo me puedo ganar un alma, o mi esposo todavía está en el mundo, y a veces termina metido en tremendos problemas, como porque, o sea, ¿dónde voy a buscar yo la sabiduría que viene de parte de Dios si no es solamente en su palabra? Y este versículo dice mucho sobre ese tema. Bueno, cuando entramos en el capítulo 7, como que ya todo como, es como que se desahogó Pablo y luego dice, bueno, ahora vengo a decirle que estoy súper regocijado porque sé que ustedes se han arrepentido. Y todo este capítulo, él habla acerca de, bueno, aquí hay un tema varios temas en los que él habla de tribulación, de persecución, del compañerismo entre los santos, del compañerismo que Dios desea que tengamos nosotros, de Dios como nuestro consolador, del amor fraternal, del arrepentimiento, del consuelo, del gozo espiritual. Y es porque en la primera carta de Pablo ocasionó el arrepentimiento de muchos hacedores de maldad, que por eso en el versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contritado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Bueno, a mí esta parte creo que es una parte muy fundamental decirlo. Hay tristezas que vienen como consecuencia del pecado y no tienen como paz hasta que no hay reconocimiento y arrepentimiento. Pero hay tristezas que vienen de parte de Dios, que producen arrepentimiento, porque me hacen entender el error que estoy cometiendo y por lo tanto cambiar y mejorar mi actitud. Entonces Pablo les estaba diciendo que él sabía que les había causado daño con esa carta, con la primera, pero que él había visto cómo Dios los había consolado. O sea, sí hubo una herida, sí hubo un dolor, pero al mismo tiempo hubo una consolación. Al mismo tiempo hubo un gozo. Sobre todo, aquí en el versículo 13, él habla de Tito. Dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de alguno me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces, como que ahí estamos hablando lo más de bien, lo más de amable, y luego viene Pablo otra vez con algo que se convierte en un tema polémico o algo así como que causa mucho dolor en la gente. Incluso hoy en día hay mucha gente que el tema de los diezmos, las ofrendas y los votos
es durísimo de aceptar. Hay gente que se va de la iglesia cuando se habla de los diezmos. Hay gente que no le gusta que se pidan votos, ofrendas. Es como que una ofensa tremenda. Y resulta que estaba pasando una situación muy fuerte. Entonces, él les habla de la iglesia de Macedonia. Porque ellos, en momentos de dificultad, de aflicciones que tuvo Pablo, dice la Biblia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Entonces, él les estaba poniendo el ejemplo de lo que habían hecho los hermanos, las iglesias de Macedonia, porque él había visto cómo Dios se había glorificado en ese sacrificio que hicieron los hermanos. Pero pues resulta que en Corintios como que no había ese corazón tan dadivoso como en las iglesias de Macedonia. Vemos cómo en este capítulo especialmente lo que Pablo intentaba decirle o lo que quería decirle a los hermanos de Corinto era poner el ejemplo de las iglesias de Macedonia por lo que ellos habían visto y habían sentido ese respaldo especial de parte de Dios por medio de la ofrenda de los hermanos. Y en el versículo 10 dice Pablo: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieses pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, porque haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, lo que vemos aquí era como dar es una prueba de amor. ¿De cuál amor? El amor fraternal, la gracia de Cristo, la generosidad. Esto trae riquezas espirituales y nos hace entender que hemos sido siempre bendecidos por Dios de manera sobrenatural en distintas ocasiones y escenarios de nuestra vida, pero ha sido Dios quien nos ha sostenido. Y era como un recordatorio de Pablo a los hermanos de decirle esto, decirle: no te va a faltar por dar, no te vas a quedar sin nada por dar. Y a veces, hermanos, nosotros como que detenemos nuestra mano, y a mí este versículo me parece poderoso. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, Dios provee. Dios es suficiente para nosotros. Él sabe lo que tenemos. Por eso dice que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dios sabe lo que tú tienes y también sabe lo que no tienes. Es decir, no te va a pedir más de lo que tú posees. No te va a pedir para que tú te quedes sin nada. Creo que ese pensamiento a veces limita la bendición de Dios en nuestra vida, porque es como que no, esto está súper justo, es lo que yo necesito. Si doy una ofrenda, incluso mucha gente en las cuentas que hace no le entra el diezmo, y eso no trae bendición a nuestra vida, amigo, hermano. O sea, es que es una parte muy muy triste de ver cómo se pierden bendiciones grandes en Dios, y no solamente económicas, porque la bendición de Dios no es solamente la economía. La bendición de Dios es espiritual, la bendición de Dios es en cuanto a salud, en cuanto a un alma tranquila. Perdemos bendiciones sobrenaturales cuando nosotros amarramos nuestra mano y dejamos de dar a Dios lo que a Él le pertenece. Y Pablo lo que quería era enseñarle a ellos
que no olvidara que finalmente quien da todo, quien es el dueño de todo, es el Señor Jesús, y por lo tanto a Él debemos darle lo mejor que tengamos en nuestra vida. Y estos ministros, estos pastores, obviamente merecen toda la retribución al trabajo que hacen, y que no tienen horario, no tienen, como dice, fecha en el calendario. Los pastores oran por nosotros de día, de noche, los días de la semana, los fines de semana, y ahí están siempre dispuestos a estudiar, a invertir el tiempo en trazar un mensaje que finalmente va a ser de bendición para nuestras vidas y va a acercarnos a Dios. Así que, mi amado hermano, no detengas tu mano de ofrendar, no detengas tu mano de diezmar, no detengas tu mano de dar votos. Al contrario, lee este capítulo 8 y encuentra en él como esa verdad que Cristo quiere traer a tu vida. Creo que estos 4 capítulos, aunque han sido de distintos temas, al final tienen como un hilo conductor, y es el hecho de que la obra es de Cristo, no es del pastor, pero el pastor que administra merece una retribución en cuanto a respeto, en cuanto a honra y en cuanto a nuestra fidelidad a Dios en los diezmos. Deseo que sea de bendición en tu estudio bíblico esta palabra. También siempre te invito a hacer tu propia reflexión, a que veas tu propia vida a la luz de la palabra, y deseo y oro que Cristo te bendiga grandemente, te fortalezca y traiga abundante bendición en todas las áreas. Mis amadas hermanas, que el Señor Jesús les bendiga grandemente.